Las heridas psicológicas son un poco como las heridas del cuerpo. Uno cuando se lastima el cuerpo, pues al principio uno no tolera que tocar la herida porque realmente duele mucho, pero a medida que va pasando el tiempo va quedándose una cicatriz y uno empieza a poder tocar esa cicatriz y a no sentir el mismo dolor. La herida psicológica es más o menos lo mismo. Al principio duele un montón, pero también hay la posibilidad de que vaya sanando. El problema de la herida psicológica es que necesita normalmente el apoyo externo, o sea, es como los primeros auxilios. Uno tiene que ofrecer unos primeros auxilios que ayuden a los chicos a no sentirse culpables y a poder situar esa experiencia traumática como una experiencia que no tiene que marcar la vida, que es una de las cosas más difíciles. Somos prácticamente pioneros a nivel nacional en el estudio, sobre todo en esta población de infancia y adolescencia. Se han hecho estudios y se reportan después del estrés postraumático a nivel de emocional o comportamental, pero hasta el momento no se ha estudiado qué es lo que afecta después del evento traumático a nivel cerebral. La idea original del proyecto de investigación surge de un trabajo que empezamos a realizar con adultos que habían sido víctimas de un atentado con carro bomba hace más de 10 años. Y los resultados originales nos permitieron pensar que las alteraciones, sobre todo a nivel cognitivo, tenían que ver con fallas atencionales, pero sobre todo fallas que están asociadas a cambios en la capacidad para planear, para inhibir respuestas automáticas. Y estas funciones resultan muy interesantes porque son funciones que básicamente tienen que ver con alteraciones aquí a nivel frontal, en el lóbulo frontal. Entre las funciones del lóbulo frontal está la capacidad de regular conductas, de regular pensamientos y de regular emociones. La sensación que nosotros tenemos es que la experiencia traumática genera un contenido emocional, una experiencia emocional tan grande que el lóbulo frontal no logra regular ese estado emocional, y es ahí donde vienen las dificultades de estos chicos. El estrés postraumático es una de las condiciones que afectan a más de la tercera parte de la población colombiana. El maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual son uno de los tipos que más afectan a la población infantil y adolescente. Llevamos más o menos alrededor de 10 años trabajando en estas poblaciones y sus condiciones, sobre todo por el conflicto en el que armado, digamos, que estamos viviendo en este momento del país, ha hecho que también nosotros nos dirijamos un poco la vista a esta población, que es una población vulnerable. Una universidad en los Estados Unidos se interesó mucho por el trabajo que estábamos haciendo, y en una conversación que tuvimos pues vimos la necesidad de confirmar estas impresiones que teníamos desde el punto de vista neuropsicológico con estudios de neuroimagen. Es decir, si nosotros estamos viendo que cognitivamente los chicos tienen alteraciones que sugieren fallos a nivel del lóbulo frontal, pues los estudios de neuroimagen nos van a permitir confirmar o descartar esta hipótesis, o sea, deberíamos de encontrar algún tipo de alteración. Yeah, I think this is a very exciting project that we have with the Universidad de Seis and the University of Antioquia. Basically what we've been able to do is collaborate with those two universities and Texas Tech to come up with a project to investigate brain changes that may have occurred in children who have experienced significant physical and/or sexual violence in Colombia. And so what we managed to do is to partner our expertise by putting different faculty members with different kinds of backgrounds together for the express purpose of trying to determine if these experiences result in something like post-traumatic stress disorder, and if so, what kinds of brain changes accompany it. Very important for Texas Tech to reach out and have those kind of international collaborations, because we share different kinds of expertise, we have access to different kinds of study groups and populations, and among all of those levels of expertise and capability, I think we stand a better chance
at actually getting to the bottom of these very difficult and complex sorts of issues. Me enriqueció mucho esa experiencia porque yo lo que pude ver y entender es el trabajo de las comunidades que hacen aquí en comparación a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hacemos como un tipo de reclutamiento de participantes muy distante. O sea, nosotros ponemos volantes por internet, ponemos las cosas en Facebook y los participantes vienen hacia nosotros. Y esta es la primera vez que yo estuve involucrada en un proyecto con comunidades vulnerables, a veces marginalizadas, bueno, en donde yo pude también vivir la experiencia de poder hablar con familias, con niños, hacernos presentes en las escuelas y aparte como colaborar con los padres y las familias, al igual que los maestros, en cómo ayudar en este proyecto. Fue una bonita experiencia porque fue como una construcción de conocimientos con estas familias que a lo mejor nunca habían conocido un científico o un investigador antes. So one of the important components of this collaboration was the opportunity to receive international grant funding or grant support from Cosciencias, which is a very important science foundation in Colombia. And as a byproduct of our collaborations, we were able to put together a proposal that involved both Texas Tech, Antioquia, and SACE University, as well as the Imaging Center at SETIMED, for the express purpose of looking at the neurobiology of these children who had experienced such significant physical trauma and sexual abuse. And so that's a very important kind of collaboration or connection that needs to be acknowledged. In terms of future directions of this collaboration, I think one of the important things to consider is that the findings that we get from our study in Colombia may have a lot of specific application for children who have experienced similar kinds of violence or sexual abuse here in the United States. And that kind of cross-cultural comparison and insight couldn't have happened if it wasn't for this international collaboration. So hopefully in the future we'll be able to take our results and move forward to solve this very complex issue. Es decir, nosotros cuando trabajamos con los niños hacemos todo el proceso de intervención y de acompañamiento inicial que tienen estos chicos. Y ha sido particularmente impactante porque es darse cuenta del drama humano que viven estos chicos. Son chicos que han vivido situaciones difíciles como la muerte de sus padres o como haber sido víctimas de abuso sexual. Y para nosotros resulta particularmente impactante conocer de primera mano estas experiencias. Por ejemplo, tuvimos el caso de una niña que fue víctima de abuso sexual, pero por el chantaje psicológico que ejerció el abusador sobre esta niña, pues ella no le había contado absolutamente a nadie esta experiencia que estaba viviendo. Tuvimos la posibilidad de crear este lazo de confianza con ella, que ella nos pudiera contar esta experiencia, y es la posibilidad de ayudarla efectivamente a enfrentar esta situación, a saber cómo hablarle con los padres, en saber qué debe hacer para evitar futuras situaciones de abuso. Pero más allá de eso es también hacer esa intervención inicial en donde uno intenta como quitar esa culpa. Muchas veces estos chicos se llenan de culpa, ellos sienten que son culpables porque de alguna manera permitieron o porque de alguna manera promovieron alguna situación y es parte del chantaje psicológico. O sea, el chantaje psicológico consiste es que tú permitiste esto, es que tú hiciste esto, es que si tú hablas le va a pasar algo malo a tus papás. Entonces ellos se llenan de ese miedo para poder contar. Estos son niños que cuando llegan a la adolescencia están en riesgo de incurrir en actos delictivos, en el robo, en conductas delincuenciales, en consumo de sustancias psicoactivas. Las niñas de empezar su actividad sexual prematuramente, de estos embarazos no deseados, también que empiecen en estos grupos y a participar en comportamientos no adecuados. Y cuando no se interviene a tiempo, entonces lo que tenemos, si son niños que el estrés postraumático y la depresión ha llegado a un punto límite, son niños que tienen un comportamiento suicida o inclusive dentro de este proyecto hemos detectado niños que que se han suicidado. Bien, los resultados de este estudio nos parece que son bien importantes porque nos van a permitir, a partir de la evidencia científica, documentar realmente cuáles son los efectos de los eventos traumáticos que viven los niños y adolescentes a nivel cerebral. Y esto, por un lado,
nos podrá mejorar tanto los procesos de evaluación como también validar protocolos de intervención que se realicen con estos niños. Finalmente esperamos al terminar este año recoger toda la información y los datos que nos puedan dar cuenta o que podamos nosotros demostrar desde la evidencia científica el daño que causa un evento o una situación traumática en estos niños y adolescentes.